Bueno, vamos a comenzar la segunda parte de las recomendaciones para la confección de un plan de contingencia. Y vamos a empezar viendo la organización del Departamento de Emergencias, el cual tiene que asegurar un correcto funcionamiento, pues es el primer servicio que toma contacto con los pacientes sospechosos. Entonces, nosotros esto lo podemos ver, la organización del hospital, con un tablero de ajedrez, donde podemos hablar de procesos. Esto es algo que tiene que estar bien definido con sus roles en el plan operativo de emergencias, en los roles y los integrantes, porque tenemos un proceso de asistencia médica inmediata. Esto no es otra cosa que hablar de área roja para pacientes críticos y área amarilla para pacientes moderados. Los críticos y los moderados no están solo en terapia intensiva y en clínica médica. Cuando el paciente ingresa al hospital también puede ser crítico o ponerse crítico o ser moderado. Y esto necesita en el departamento de urgencias tener dos sectores. Inclusive considerar el sector verde con los pacientes leves. Después tenemos un proceso de asistencia médica en la internación, que también tiene el área roja en terapia intensiva y el área amarilla en clínica médica o cuidados progresivos. El proceso de asistencia psicológica y social, el proceso de triage, rastreo e identidad, el proceso de transporte, proceso morgue, proceso seguridad perímetro, proceso instalación, mantenimiento, proceso grupo de enlace e información, comunicación a internet, farmacia y stock, y enfermería y recursos. Estos son grupos de trabajo con 5 más o menos 2 profesionales en cada grupo, con un líder, que tienen tareas previamente definidas e integrantes previamente definidos. Y a su vez una coordinación de la situación operativa, el centro de comando, digamos, que tiene que tener indefectiblemente interfaces de supervisión con cada uno de los sectores. No sirven los sectores trabajando por separado y los jefes encerrados discutiendo. Si no hay una interconexión y no conocen qué es lo que está pasando en cada lugar, van a jugar partidos separados. Y la distribución preestablecida del personal de los roles ya tiene que estar hecha de antemano, no es cuestión de que empiecen a llegar los pacientes COVID y uno dice, bueno, a ver quién se encarga de esto, quién se encarga de lo otro. Entonces, ya está definido, ya debe estar definido en el plan quién se ocupa de recepción y triage, quién está en información y enlace, quién está en área roja, amarilla, etc. Las premisas esenciales en esta tarea, en el departamento de urgencias, son implementar un triage que tenga relación con esta pandemia, donde se separe con la mayor certeza posible la población expuesta sospechosa de aquella que no tiene sospecha. Ya sabemos que hay un grupo de pacientes asintomáticos y estas cuestiones pueden filtrarse, pero eso no implica que no haya que hacer triage. Se tiene que rediseñar el esquema de circulación de los pacientes para evitar el contagio dentro del hospital, y se tienen que desarrollar algoritmos de trabajo basados en la mejor evidencia del momento. Los puntos clave en esta situación son que toda persona que ingrese al hospital tiene que tener un barbijo social, y esto incluye el personal. Después adentro se sacará el social y se pondrá el barbijo de acuerdo al escenario donde trabaje. No puede entrar al hospital quien no tenga un barbijo social o un tapaboca. A su vez, las personas que vienen de la unidad de febriles debe venir con una pulsera o con una nota del médico, ya sea porque le indican consulta a guardia COVID o a guardia no COVID. Y los acompañantes de los pacientes que vienen a la guardia también tienen que venir con barbijo o tapaboca. Y acá hay un modelo de hospital, un ejemplo, donde fíjense que acá tenemos una puerta, acá hay otra puerta, vamos a llamar esta puerta puerta roja, por acá se accede a la guardia, y esta la puerta amarilla, por acá se accede al resto del hospital. Entonces, ¿quiénes pueden pasar por la puerta verde? Bueno, en principio tenemos ahí un vigilador, por supuesto con su barbijo, que permite el acceso del personal, permite el acceso de cuidadores y visitas solamente con permisos firmados por los jefes respectivos y la dirección, y entran con barbijo social. Permite el acceso de las embarazadas,
personas que van a los consultorios, personas que van a la guardia no COVID, que previamente fueron al triage. Todas las personas que van al hospital pasan por el triage. ¿Quiénes no pueden pasar? Bueno, el vigilador va a orientar a cualquier paciente que quiera entrar, mandándolo a la puerta del círculo rojo, va a orientar a las embarazadas a pasar por el triage, va a orientar a los proveedores hospitalarios, que también tienen que entrar con barbijo social. Y en la puerta roja se va directamente al triage, a continuación de la puerta, donde acceden los pacientes ambulatorios que van a la guardia, los pacientes que vienen en camilla traídos por ambulancia, se llega a un sector de admisión vidriado, donde hay un administrativo y un profesional. El administrativo empadrona admisión al paciente, y el profesional hace las preguntas de rigor, decidiendo si es un respiratorio febril o no es un respiratorio febril. Esto incluye al dengue, que es un febril no respiratorio. En el caso de que sea respiratorio, le entrega un barbijo y se le pide que espere en sala, que debe estar preparada con una distancia social de 1,5 metros entre pacientes. Acá tenemos un ejemplo, una guardia con el sector vidriado. Además está decir que esa guardia con triage tiene que funcionar los 7 días, las 24 horas. Y se deriva a la puerta verde. Después de categorizarlo como respiratorio febril o no, se le emite una nota con el nombre, apellido, DNI, destino y firma. Se le indica que salga por la puerta roja y reingrese por la verde. ¿Quiénes serán? Los pacientes de guardia no COVID, los pacientes que pueden ser dengue, visitas y familiares, proveedores, embarazadas, que pueden ir a diversos sectores del hospital, o la persona que va a consultorios externos. ¿Y cómo organizamos la internación? La idea es agrupar y o aislar en un mismo lugar a los críticos y moderados. Los críticos afectados por COVID tienen que estar en cuidados intensivos, excepto que se haya decidido limitación del esfuerzo terapéutico, y los moderados en clínica médica o cuidados progresivos, según la modalidad que presente cada institución. Hay que tener un plan de ampliación de la zona de internación, sabiendo de antemano, planificando las necesidades de infraestructura, de logística, de equipamiento y de recursos humanos. Los conceptos que vamos a hablar de los recursos humanos valen para emergencias, para clínica médica, para terapia intensiva, cuyo objetivo es proporcionar una asistencia competente a los pacientes con COVID. En cada centro tenemos que hacer modificaciones asistenciales con distribución y redistribución de las cargas, de las responsabilidades y de horarios. En relación a médicos, puede ser que en algunos sectores no sea necesario aumentar la cantidad de médicos, a menos que aumentemos el número de camas. Pero también es importante tener en cuenta que los médicos pueden tener licencia por ser contacto o directamente por enfermarse. Tenemos que tener en cada servicio un acuerdo entre el jefe y que esté consensuado con la dirección, la dotación de personal facultativo, la distribución de las cargas asistenciales, para que se mantenga una relación preestablecida y definida en cada sector de cantidad de pacientes por médico. Esto va a cambiar si hablamos de cuidados intensivos, de cuidados intermedios o de cuidados mínimos, que permita una razonable capacidad asistencial. En el caso de enfermería, la relación que es habitual en cuidados críticos es 1 por turno y cada 2 pacientes, que en el caso de cuidados intermedios puede ser de 1 a 4, más un refuerzo de una enfermera cada 4 a 6 camas. Esto sirve de apoyo cuando tenemos que, en situaciones que hay carga máxima de trabajo, por ejemplo, si hay que hacer decúbito previo a los pacientes, si hay que hacer maniobra de intubación, técnicas especiales, si hay que trasladarlo, etc. Y además tener en cuenta las posibles sustituciones por bajas. La Sociedad de Cuidados Críticos, y a través del dispositivo FDM, ha hecho en su momento la propuesta que la enfermería de cuidados intensivos debe dedicarse a ventilación mecánica, inotrópicos y supervisión.
En cambio, una enfermera que no es de cuidados intensivos puede dedicarse a medicación. En un plan de ampliación hospitalaria, donde tenemos muchos pacientes en la sala general o en la terapia intermedia, donde quizás no contemos con la cantidad propia de enfermeros intensivistas, se puede trabajar con enfermeros no intensivistas para estas situaciones de medidas generales con foro y medicación, supervisadas por enfermeros intensivistas que se dedicarían a la ventilación mecánica y manejo de inotrópicos vasopresores. Respecto a la relación numérica, considerar que una enfermera que no es de terapia puede estar cada 2 pacientes, que 3 enfermeras no intensivistas pueden ser coordinadas por una intensivista, con lo cual una enfermera intensivista puede controlar indirectamente 6 pacientes. Este mismo grupo, la ICI, sigue mencionando que el médico de terapia intensiva se puede dedicar a ventilación mecánica, manejo de vasopresores inotrópicos y supervisión. Y el médico que no es de terapia intensiva para medidas generales. Con lo cual, el médico que no es intensivista puede controlar 6 pacientes, que 4 médicos no intensivistas pueden ser coordinados por un intensivista, con lo cual esta cuenta de 6 por 4 da que un médico intensivista puede controlar 24 pacientes. Con lo cual, ante falta de personal, esta sería una de las propuestas que puede llegar a ser útil. Respecto a entrenamiento del personal, es fundamental que todos los pacientes, todos los individuos del equipo de salud que atiendan pacientes, a su vez el personal administrativo, no sanitario, que todos reciban formación sobre aspectos básicos de enfermedad y forma de transmisión y protección personal. Para lo cual hay que organizar. Habrá sesiones que son generales y sesiones que serán específicas para grupos. Tenemos que considerar el uso de registros con planilla con firma del capacitador, con firma del capacitado, con nombre, ficha hospitalaria, turno y sector de desempeño. Garantice que se cubra la mayor cantidad de sectores en la mayor cantidad de turnos. Y considerar cuál es el tema a capacitar, a quién va dirigido. Dijimos que hay cosas que son para todos y cosas que son para algunos. ¿Quién es el responsable de convocar a los capacitadores y quién es el responsable de convocar a los capacitados? Acá no es cuestión de colocar un cartel diciendo hoy enseñamos intubación, el que quiere que venga. Acá el que enseña intubación, que pertenece a un servicio, el jefe de ese servicio tiene que ser el responsable de que ese profesional dicte la enseñanza de intubación, y a su vez si decimos que los capacitados tienen que ser de estos 3 servicios, los jefes de esos 3 servicios tienen que garantizar la presencia de su personal. El cartelito acá y el voluntarismo no alcanzan. A su vez hay que considerar quién es el capacitador, cuál es su equipo de apoyo, cuál es el tiempo estimado de la capacitación, en qué espacio se va a hacer, cantidad de capacitados por sesión, porque hay que respetar también la distancia social. O sea que es todo un tema de planificación donde se le puede dar participación al comité de docencia. Las capacitaciones al personal implican la epidemiología de la nueva enfermedad, qué diferencia tiene con la gripe, qué previsión de impacto puede tener en la actividad del hospital en general y de la terapia intensiva en particular, cómo se transmite esta nueva infección, cuáles son los grupos de riesgo, cuáles son las características operativas de las pruebas, del tema de falsos positivos, falsos negativos, cómo se realiza la protección personal, cuáles son las precauciones de transmisión común, estándar, por gotas, por aire, aplicables a todo el mundo, importancia del aislamiento en cohortes, importancia de la higiene y limpieza, concepto e indicación de los equipos de protección personal, lavado e higiene de manos, fundamental, remarcarlo esto, y la forma de ponerse y quitarse el equipo de protección personal. Esto tal vez para grupos más específicos, la realización de procedimientos que generen aerosoles, protocolos de intubación, de aspiración, limpieza oral, traqueotomía, la fibrobroncoscopía, el manejo de respirador, la RCP,
cuáles son los protocolos de traslado intra y extrahospitalario, tanto de pacientes en respiración espontánea como intubados. Algunas muy específicas, la intubación de secuencia rápida, medición del QT corregido para pacientes que usen drogas que prolongan el QT, el manejo de respiradores, limpieza y desinfección, urgencias en general. No se olviden que vamos a contar con residentes no intensivistas en la sala general, pero no solamente clínicos, puede ser que haya residentes de cirugía, de traumatología, con lo cual, como no todo es COVID, también va a haber hemorragia digestiva, va a haber insuficiencia cardíaca, y tal vez los clínicos estén abocados a los pacientes COVID. Entonces necesitamos otros especialistas a los cuales hay que darle alguna capacitación para que atiendan otro tipo de urgencias. Aspiración de secreciones, triage, hisopados, traslado de cadáveres, gestión administrativa de cadáveres. Tenemos que considerar la comunicación interna con el traspaso de información, saber que tiene que ser eficaz, porque hace posible que el sistema esté plenamente operativo. Que haya un protocolo de traspaso de información, esto también es muy importante. La comunicación con pacientes y familias, que las familias conozcan no solo la evolución del cuadro, sino que de la existencia de otros cuadros COVID en el sector, y que se garantice la confidencialidad del entorno. Respecto al traslado interhospitalario, considera que el equipo tiene que estar formado por un médico asistencial y un enfermero asistencial. El intrahospitalario es fundamental la comunicación, no es cuestión de decir, bueno, vamos a llevar al paciente a rayos, y llegamos a rayos y el radiólogo está haciendo otro estudio. Entonces, es fundamental comunicación, circuito de aviso, circuito de alerta. Todo tiene que estar preparado. Bueno, necesitamos tal vez ampliar los servicios para tener mayor cobertura en pacientes críticos. Esto implica disponibilidad de gases, si es por cañería, si es por tubos de oxígeno, cuántos tubos se utilizan por paciente por día, cuántas camas no tienen oxígeno central y requieren tubos, cuál es el mecanismo para reposición de tubos de oxígeno, etcétera, etcétera. Es toda una logística esta. Respiradores para realizar ventilación invasiva y no invasiva, oxigenoterapia de alto flujo, posibilidad de realizarla. Ya sabemos que la ventilación no invasiva y la oxigenoterapia de alto flujo no están del todo recomendadas, pero no están contraindicadas. Posibilidad de monitoreo avanzado, posibilidad de técnicas de depuración extrarrenal, posibilidad de habilitar boxes con puertas cerradas para otros aislamientos distintos al COVID, porque también hay gripe, también hay gérmenes multiresistentes. Puntos para higiene de mano que estén accesibles en zona de pacientes, monitoreo central. ¿Cómo transformamos áreas que son para otras funciones como hospitales de día, área de cirugía mayor ambulatoria, zona de cuidado intermedio, el mismo servicio de clínica médica? ¿Cómo podemos hacer para expandir y atender más pacientes respiratorios? Que en lo posible sean habitaciones individuales, con buena ventilación, con oxígeno suplementario, con lavabo y material desechable para lavar las manos, con equipo de protección individuales, y con baño y ducha para higiene del personal. Esto es lo ideal. Vamos a ver una propuesta de funcionamiento para cada sector hospitalario. Esto, por supuesto, es adaptable en cada centro, está citado solo a modo de ejemplo. Pero, por ejemplo, en esta situación, Departamento de Urgencias va a mantener su plantilla, puede ampliarla tomando profesionales de otros sectores. Esto tiene que estar establecido previamente en un plan, como se vio en pantallas previas, con procesos de área roja, de área amarilla, de área verde, o sea, los graves, los moderados, los leves. Aunque se sabe que en algunos lugares van a hoteles, en otros puede que no. Y también considerar que los hoteles se pueden saturar y en el medio tal vez tengan que estar en el hospital. A su vez, el sector de urgencia tiene que dividirse en los rojos y amarillos respiratorios y los rojos y amarillos no respiratorios, idealmente en un lugar bastante alejado. Considerar la sala de internación.
clínica médica o cuidados progresivos. Tiene que estar compuesto el staff por los que habitualmente están en clínica médica, con los clínicos que están en consultorio, con los residentes de clínica médica, con los subespecialistas clínicos de los consultorios, cardio, neuro, etc., con los residentes de cirugía. A su vez hay que valorar en cada institución los residentes de otras especialidades quirúrgicas, como ser traumato, gineco, y valorar, no es cuestión de decir, bueno, todos los residentes vayan a la sala general, porque uno tiene que valorar que si en algún caso puntual no se considera una aptitud para la evaluación clínica de un paciente, esa persona puede ser derivada a triage. Porque tener en cuenta que en la sala general, ya sea de clínica o de cuidados progresivos, vamos a tener los pacientes respiratorios COVID moderados, los pacientes que sean de terapia intensiva que no requieran ventilación mecánica, los pacientes postoperatorios de cirugía de urgencia o cirugías impostergables, por ejemplo las oncológicas, pacientes habituales de clínica médica que requieran estar internados, o sea que la sala de clínica va a tener, digamos, una heterogeneidad de pacientes. Respecto a infectología va a tener una función de asesoría permanente. Cuidados críticos va a mantener su plantilla con necesidad de ampliación de la misma. La atención ambulatoria no debe suspenderse. Hay que mantener, de todas formas, una guardia mínima diaria, o sea, si hay 5 ginecólogos, que quede 1, por ejemplo, o todos los días, o 2 o 3 veces a la semana, de todas las especialidades ambulatorias, y esto se adaptará según necesidad de recurso humano, según necesidad del uso de instalaciones, porque no se olviden que los especialistas de consultorio, no clínicos, tienen que estar en el sector de triage en la UFU. En el caso de pediatría, determinar en cada centro si habrá un sector de triage pediátrico, si se atenderán respiratorios febriles, o serán todos concentrados en algún otro hospital pediátrico, si hay posibilidad de sectorizar para no aumentar el riesgo de infección, si hay probabilidad de aumento de demanda de camas por ser época de bronquiolitis, y cómo se distribuye el recurso humano que atiende en la guardia. En el caso de obstetricia y neonatología tienen que seguir funcionando teniendo en cuenta que hay una sectorización hospitalaria, y alguna institución puede decidir que los partos no se hagan en tal o cual hospital, sino que se concentren en otro. Respecto a los centros de salud, tienen que integrar el recurso humano a procesos de internación, esa es una posibilidad, por ejemplo, los residentes de medicina general que se integren a la plantilla de internación, o bien a la plantilla de triage, garantizando la atención de actividades específicas, según la logística de cada centro. El centro de salud debe seguir con el manejo ambulatorio y seguimiento de patologías crónicas, con atención de patologías agudas no críticas, el dengue, la interrupción legal del embarazo, la asesoría en líneas generales y los seguimientos domiciliarios. Entonces, para ir cerrando y viendo los puntos clave, cada institución tiene que, primero, gestionar la expansión, considerar áreas de reconversión, áreas nuevas, y probablemente gestionar la compra de nuevos insumos en la fase preparatoria, antes que aparezca todo el grupo de pacientes que llegan en oleadas. Segundo, prever la necesidad de aumentar la plantilla de recursos humanos, enfermería, kinesiología, en especial kinesiólogos respiratorios, médicos camilleros y profesionales de salud mental. A su vez, tercer punto, gestionar la capacitación, organizar las aulas, considerar grupos pequeños, la coordinación del comité de docencia que tiene que administrar aulas, computadoras, cañones y espacios en general.